El minuto 60 Movistar en Sigue la W, lo hacemos a las 12 del mediodía, 36 minutos, de la mano de la ex embajadora María Eugenia Correa. Les recordamos que en la historia que nos ha llevado ya en varias ocasiones a detenernos sobre el caso de Andrés Felipe Ballesteros, lo que hemos querido hacer aquí en Sigue la W es presentar todas las caras de una realidad que a todos nos duele, por supuesto. Imagínese uno permanecer años y años en unas condiciones inhumanas de detención, alejado de la familia, alejado de la posibilidad incluso de estar hablando el propio idioma. Sin duda, aquí nosotros no queremos entrar a detenernos en el drama personal que se convirtió una historia como la de Andrés Felipe Ballesteros, pero sí hemos insistido, y por supuesto que esa es nuestra labor periodística, en tratar de presentar distintas versiones sobre un caso que conmovió a los colombianos. Ex embajadora María Eugenia Correa, buenas tardes, bienvenida a Sigue la W. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, ex embajadora, pues con ganas de escucharla, de saber cuál es la versión que usted tiene o lo que usted conoció cuando usted, como encargada de la misión diplomática de Colombia ante el gobierno de Kenia y por ende correspondiente a Tanzania, pues tuvo sobre este caso. Arranquemos por el principio de la historia. ¿Cuándo fue la primera vez que usted tuvo noticia de la detención de Andrés Felipe Ballesteros en Tanzania? Sí, la situación del señor Andrés Felipe Ballesteros inició cuando yo era embajadora de Colombia en Kenia, concurrente para Tanzania, cargo que ocupé en el año 2013 hasta el 2016. Por tal razón, al ser la corresponsable política de las relaciones con este país africano, he decidido comunicarle al país qué hizo la embajada, la forma como realizó una efectiva asistencia al connacional Andrés Felipe Ballesteros. Voy a relatarle qué pasó y cuál es la historia, porque es importante que los colombianos sepan la realidad de esta historia. Todo comenzó en diciembre del año 2014, cuando yo autoricé la Comisión de Servicios de la entonces cónsul y de un funcionario administrativo para que fueran a Tanzania a indagar ante las autoridades competentes el caso del señor Ballesteros, ya que la embajada nos habíamos enterado por una noticia de prensa publicada en un medio local de Dar es Salaam. Dar es Salaam es la capital de Tanzania. La costumbre, señor Juan Pablo, diplomática, es que el país en donde se da la captura de un ciudadano extranjero informe inmediatamente al país del nacional detenido. Lamentablemente esto no ocurrió, por eso la noticia nos tomó por sorpresa y yo decidí inmediatamente mandar 2 funcionarios de la embajada a Tanzania. En esos momentos, con mucha preocupación, yo investigué si Tanzania había firmado el estado de parte de la convención, si era estado parte de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanas o degradantes, pero me causó mucha preocupación porque realmente yo estaba muy preocupada del trato que le iba a dar Tanzania al señor Ballesteros. Comienzo a indagar si Tanzania había firmado esta convención y para mi sorpresa me enteré que no. Para darle un ejemplo, solamente hay 5 países que no la han firmado hasta el momento, que son Tanzania, Irán, Myanmar, Botsuana y Malasia. Esta convención, ¿por qué es importante? Porque es que es uno de los tratados internacionales que en materia de derechos humanos contra la tortura
Esta convención fue adoptada el 10 de diciembre creo que fue del año 84, Sí, y después fue puesta en marcha en el año 87, donde se ratificó. sí. Esa convención establece que una serie de estados tienen la obligación de trabajar por el derecho de los respetos de los derechos humanos de Sí. las personas capturadas. Ex embajadora, pero me devuelva la historia, porque entonces yo quiero arrancar aquí esta conversación con usted con un comentario que hace a esta hora en el YouTube Live Jorge Gaviria, que dice, esa embajadora no hizo nada por Ballesteros. Le traslado la pregunta, usted, la embajada de Colombia en Kenia, en el año 2014, 2015, 2016, que usted estuvo ahí, ¿no hizo nada por Andrés Felipe Ballesteros? Bueno, le estoy relatando qué hice. Ujú. Como primera medida, mandé 2 funcionarios, inmediatamente me enteré de la noticia. La cónsul, que había ido en primera instancia con un funcionario administrativo, quedó embarazada. Entonces, por orden médica, se decidió no mandarla porque Tanzania es un país que tiene mucha malaria y pensamos que eso podría afectar su embarazo. El funcionario administrativo que se envió fue la primera persona que tuvo contacto por primera vez con el señor Ballesteros y quien logró identificar, tras un intenso trabajo de investigación y labor consular, que los días lunes, cada 2 semanas, se celebraban unas audiencias preliminares ante un juzgado en la ciudad de Dar es Salaam. Entonces, desde ese momento, quisiera reiterar que el Estado colombiano sí acompañó y veló por la integridad y la vida y los derechos humanos del señor Ballesteros, entre otras porque era la política de ese gobierno y la directiva especial dada por la señora ministra de Relaciones, María Ángela Holguín. Es decir, cada Luego, 15 días, cada 2 semanas, cada 15 estaban días. mandando un funcionario Sí, de la señor. embajada desde Kenia hasta Tanzania para hacerle seguimiento al caso de Andrés Exacto. Ballesteros. Yo personalmente autorizaba las comisiones para que este funcionario se trasladara religiosamente a Tanzania cada 15 días, desde el día viernes, para que él pudiera tramitar el permiso correspondiente con el objeto de visitar al señor Ballesteros en la cárcel. El permiso se obtenía en la Dirección Nacional de la Policía de Dar es Salaam. Usualmente este trámite se procesa por intermedio de las misiones diplomáticas, Sí. pero por la experiencia que nosotros teníamos, era mejor que se fuera desde el día viernes para poder obtener poder visitar al señor Ballesteros y obtener el permiso. Sí. Usualmente este trámite, como le digo, es complicado de obtener. Él tenía audiencias cada 15 días, los días lunes. Eso lo tiene que conocer la opinión pública y por esa razón él tenía que ausentarse. Sí. O a veces sí acompañado de otro familiar, de otro funcionario de la embajada, y se tenía que ausentar los fines de semana y dejar 3 días a su familia y a todo para poder ir a hacer los trámites que se hacían en Dar es Salaam. Sí, ex embajadora, permítame la interrumpo ahí porque usted nos ha hecho el recuento del acompañamiento que usted hizo cuando estaba allí como embajadora en Kenia y Tanzania, pero quiero preguntarle por esa primera versión que usted conoció del caso, cuando usted evalúa lo que le dijeron las autoridades de este país, cuando usted logra hablar directamente con el señor Ballesteros, él finalmente, ¿cuál era su realidad? Él dijo, oiga, me hicieron un montaje por llevar droga o realmente sí se pudo verificar si él había llevado droga o no. ¿Qué supo usted como embajadora? Mire, lo que quiero aclarar que lo que yo estoy diciendo lo puedo hacer bajo juramento porque todo está consignado en los informes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ustedes, a través de un derecho de petición, pueden perfectamente solicitar
estos informes, lo mismo que pueden solicitar y analizar la parte de la forma como el ministerio pagaba los pasajes de los funcionarios que iban a asistir al señor Ballesteros cada 15 días, y ahí pueden mirar que se pagaba y cuánto gastó el Ministerio de Relaciones, en este caso, mandando los funcionarios y pagando los viáticos. Ahora bien, le quiero explicar, el funcionario que se hizo directamente cargo del caso, evidentemente logró hacer que la policía le permitiera cada lunes, porque a ellos los bajaban encadenados las personas que traían droga, y la razón por que las mandaban encadenados es porque algunos intentaron suicidarse o escaparse. Entonces, cuando él se bajaba del carro, él tuvo en la primera instancia mucha dificultad de comunicarse con el señor Ballesteros. El funcionario se hizo amigo de los policías, además con la ayuda del embajador de Cuba, que también puede contar esta historia, el embajador de Cuba que nos ayudó como país amigo. Entonces, el funcionario le confiesa, el señor Ballesteros le confiesa al funcionario a que él logró que tuviera un poco de confianza con él y le dijo que efectivamente, supuestamente hablo porque aunque esto está en los informes, voy a decir, supuestamente el señor Ballesteros llevaba la droga y que tenía miedo de supuestas amenazas de muerte que había recibido por un dinero. Él lo hizo porque él había prestado un dinero en la ciudad de Cali a un cuentagota. Él es originario creo que de Cali, y en ese momento trabajaba como funcionario operario de Avianca. Entonces, él se ve por su situación en las circunstancias lamentables de supuestamente llevar la droga. Sí. Cabe destacar que como funcionario público, vuelvo y le insisto, nosotros estamos obligados a asistir a los colombianos, llevar a droga o no llevar a droga. Ese no era mi problema y creo que ese no es el objetivo de esta conversación. Yo aquí lo que quiero es relatarle a ustedes lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cabeza de María Ángela Holguín, y yo como embajadora, María Eugenia Correa Olarte, hice para ayudar al señor Ballesteros. Ex embajadora. Dime. En ese sentido, ustedes le hacían una visita cada 15 días a las autoridades y al señor Andrés Felipe Ballesteros. Sí. En ese momento o en ese tipo de visitas, ¿ustedes tuvieron conocimientos si la justicia de Tanzania le ofreció algún beneficio por colaboración a Ballesteros, o por lo menos que él aceptara, reconociera que sí fue el responsable de haber llevado droga a ese país? No. Nosotros y el funcionario lo que hacía ayer era lo que yo le insistiera en que cada audiencia se entrenaba. Finalmente le cuento, después de la dificultad que tenía cuando se bajaba del bus que iba encadenado, nos permitieron tener una conversación con él. Y entonces cada 15 días que él se bajaba, el funcionario mío le decía, usted tiene que pedir que le pongan un abogado de oficio y tiene que hacer que por favor le pongan traductor, porque para colmo de males, ni siquiera en inglés era el juicio, lo realizaban en suajili, que es el idioma oficial de Tanzania. Entonces, esa era nuestra insistencia, y nuestra insistencia era velar porque evidentemente él estaba en unas condiciones lamentables. Jamás voy a decir, por lo que me contaba el funcionario, que la cárcel era un foco de malaria, que estaba en unas situaciones realmente muy
pero muy difíciles. Eso es cierto. Y que él sufrió infinitamente, sí, tuvo que haber sufrido infinitamente porque las condiciones de la cárcel eran terribles. El funcionario nuestro logró hacerse de la confianza del director de la cárcel, que siempre... Primero les quiero contar, a este funcionario le hacían unas requisas que iba contra toda respeto a su dignidad humana. Sin embargo, él aceptaba que le hicieran las requisas con tal de poder hablar con el señor Ballesteros. Finalmente, después de varias visitas, el director de la cárcel le permite al funcionario de que le pueda hacerle la visita no detrás de los barrotes de metal, sino en la oficina. Pero obviamente siempre estaba el director y varios agentes de policía ahí. Sí. Mire, le cuento como anécdota una cosa porque me llamó la atención, y es que en una ocasión el señor Ballesteros le pidió al funcionario de la Cancillería que por favor se moría de las ganas de comer una hamburguesa. Entonces él la llevó y en el momento que estaba frente al director de la cárcel le dijo, cómasela y cómasela rápido porque de pronto nos la pueden quitar. Es más, nosotros hacíamos una recolecta de dinero para que cada 15 días se le comprara en un almacén que había dentro de la cárcel los implementos de aseo, lo que él pedía y se necesitara. Sí. Entonces usted comprenderá, cada 15 días se hacía esta colecta para poderle llevar algo de ayuda. Hablemos del tema de defensa. ¿Por qué? Porque... Y veo muchos comentarios en el chat diciendo, pero es que Colombia no le ayudó a conseguir abogado, es que la embajadora no le puso abogado. ¿Ustedes le ayudaron a conseguir abogado o esa no es una tarea que esté en manos de una embajada? Y quiero también que hablemos de una situación tan particular, porque es que Tanzania no es España, Tanzania no es Estados Unidos, Tanzania y Kenia pues es muy lejos, y usted mismo lo ha dicho, ni siquiera hablan inglés. Imagínese para Andrés Ballesteros lo que era tratar de conseguir una defensa. ¿Ustedes le ayudaron a él en eso? Mire, el ministerio no apoya con abogados. En ningún lugar del mundo. Quiero ser claro. El ministerio no apoya. Entonces, lo único que nosotros podíamos hacer era insistirle al juez que le pusiera un abogado de oficio, que lo tenía que pedir el señor Ballesteros como culpable, y entonces se le insistía, señor Ballesteros, por favor, pida, Andrés, pida por favor el abogado de oficio para la defensa suya y un traductor, porque es que es injusto que a usted lo juzguen y que cada audiencia se suceda en un idioma que usted ni conoce ni sueña que tenía que sufrir una audiencia en suajili, ¿se imagina usted? Ni siquiera en inglés. Entonces, a mí lo que digan los del chat, pues sí, yo entiendo que pueden estar molestos, pero por eso estoy haciendo las aclaraciones pertinentes. Yo salí en el 2016 y después vinieron 2 embajadoras subsiguientes que hasta donde tengo entendido cumplieron también con su deber de asistirlo, pero de eso yo no puedo decirlo, yo hablo por mí, hablo de lo que yo hice y mis funcionarios hicimos. Luego entonces, lo que me parece triste es que se diga que Colombia lo abandonó, que el Ministerio de Relaciones lo abandonó. Eso fue totalmente erróneo, eso es una mentira. Es que mire, que verifiquen, pidan los informes y pidan los costos de esa época. Señor periodista, es que es la mejor forma de constatar que yo estoy diciendo la verdad. No, pero infortunadamente, ex embajadora, ha sido imposible que nos den copia de esos informes. La respuesta que nos dieron a un derecho de petición que se emitió desde la W para obtener esa información es que es una información privada, de reserva además por temas de seguridad nacional, y que por ende no nos pueden brindar copias de esos informes que habrían sido emitidos desde la embajada en Kenia y
cuya copia debería reposar aquí en la embajada, en la Cancillería, desde el año 2014 o desde el año 2015. No nos los han querido pasar. Imagínese, ex embajador. Pues lo lamento mucho. Yo, como usted comprenderá, posiblemente nosotros podemos tenerlos en algún lado, pero yo no puedo, si el gobierno no lo ha autorizado, eso ya le corresponde al Ministerio de Relaciones. Sí. Ahora, ustedes pueden constatar la parte económica, verifiquen cuántos viajes hicieron a Dar es Salaam durante este proceso del señor Ballesteros, verifiquen cuántos pasajes pagó el Ministerio de Relaciones Exteriores en las idas y los viáticos que tocaba pagarle a cualquier al funcionario o los funcionarios que fueran, porque hubo momentos tan difíciles que nos tocó mandar 2 funcionarios. Mire, esa situación fue muy compleja y muy dolorosa. Yo me alegré mucho de que él saliera bajo fianza. Tengo entendido que salió bajo fianza y yo me alegro muchísimo porque sí, él realmente sufrió mucho. Y la preocupación de todos los funcionarios de la Embajada de Kenia, desde cuando yo comencé a hacerme el encargo del caso, fue una situación muy dolorosa, nos compugía mucho la situación que él vivía, porque lo que me contaba a mí el funcionario era que las circunstancias de la cárcel eran realmente lamentables. Y como usted lo dice, esto no es París, esto no es Estados Unidos, esto es un país en el África que tiene cárcel, que pues yo no puedo juzgar, pero por lo que me decía el funcionario, no cumplen, mejor dicho, no habría comparación con las cárceles nuestras aquí. Sí. Realmente yo creo que él sufrió mucho y yo me alegro de que esté de vuelta con su familia. Y me alegro que pudiera estar con su bebé. Creo que en esos momentos él venía de tener, la señora de tener un bebé, es lo que yo tengo entendido. Claro. Pues, ex embajadora María Eugenia Correa, queríamos escucharla, tener esta versión y esta visión suya sobre un caso en el cual pues es importante conocer todas las facetas. Un relato que para el país pues dijo una cosa durante mucho tiempo y pues ahora usted nos da una visión distinta sobre ese mismo relato. Muchas gracias por estos minutos en Sigue la W. A ustedes por la oportunidad de contarle al país la realidad. Muchas gracias.